La reunión entre Vladimir Putin y Kim Jong-un recuerda una vez más que efectivamente en el mundo existen bloques que se justifican, se apoyan y convergen en intereses. A pesar de algunos cuentos que intentan convencernos de que un futuro de paz y de amistad es siempre posible entre las naciones con regímenes políticos cerrados y las naciones con regímenes políticos abiertos. Precisamente es esto lo que resulta evidente ante nuestros ojos en la reunión de estos dos mandatarios. La convergencia de intereses, pase lo que pase, y se haga lo que se haga por parte de sus respectivos gobiernos. Creo que se impone hacer un comentario sobre esta reunión en concreto y sobre la arriesgada estrategia que implica hacer crecer las capacidades de Corea del Norte y que están siguiendo los poderosos vecinos de los norcoreanos, chinos incluidos. El tema es interesante, así que vamos con ello. Ya tenemos reunidos a Vladimir y a Jong-un en la provincia del lejano oriente ruso, en una localización que he de reconocer que me ha sorprendido bastante. El lugar elegido ha sido el cosmódromo de Vostochny, aproximadamente a 1500 kilómetros de la frontera, en las riberas del Amur, muy cerca de la frontera con China. Teniendo en cuenta que el presidente Kim había elegido como medio de transporte un lento tren blindado, eso sí, que parecía decorado por los productores de la película Barbie. Suena súper. Y que decían que no alcanzaba los 50 kilómetros de velocidad, parecía que la reunión se desarrollaría en Vladivostok o incluso más cerca de la frontera común entre Rusia y Corea del Norte. Pero hacer la reunión en un cosmódromo tiene obviamente un significado especial teniendo en cuenta cómo le gustan al presidente Kim los misiles balísticos intercontinentales. Putin le ha estado enseñando las instalaciones en una visita turística que incluía las zonas de ensamblado de cohetes y también la plataforma de lanzamiento espacial. Y como no podemos pensar que Vladimir da puntadas sin hilo, hay que preguntarse por qué precisamente le ha convocado en ese cosmódromo, más cuando al parecer las conversaciones parecía que iban a quedar circunscritas a un acuerdo de municiones por alimentos y energía. Pero ya sea porque Vladimir Putin quiere meterle el miedo en el cuerpo al occidente colectivo, y especialmente a la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur, o ya sea porque realmente está pensando en realizar una alianza tecnológica con los norcoreanos, el presidente ruso ha dejado caer como si no le diera importancia que uno de los objetivos de la reunión podría ser hablar de fabricación de satélites, un arte que los norcoreanos parecen no dominar todavía. Esto mandaría a los coreanos del norte a un nivel superior de capacidad, y se haría gracias al apoyo de los rusos y contra los intereses de Estados Unidos, con lo que el comienzo de la reunión de hoy no podría haber sido más interesante. Este cosmódromo de Vostochny está operativo desde el año 2016 y se concibió como un sustituto del cosmódromo que Rusia tiene ubicado en Kazajistán, el de Baikonur, que pasó a estar, obviamente, en manos de un país extranjero después del desmembramiento del Imperio Soviético. Recordar que era la antigua base de los misiles soviéticos intercontinentales balísticos Slobodny 18. Con lo que a lo mejor estoy tendiendo a ver demasiado por aquí, pero todo me parece la mar de simbólico. En las declaraciones de bienvenida, Putin ha enfatizado el 75 aniversario de la creación de Corea del Norte, ha afirmado que no se ponía límites en las conversaciones que iba a desarrollar con Kim, porque además ha dicho tenemos tiempo por delante para hablar de todos los temas, y ha dejado caer la cuestión esta de los satélites y de que uno de los objetivos era explorar la cooperación en ingeniería de cohetes y el desarrollo espacial. Por su parte, el presidente Kim ha hecho una verdadera declaración de amor hacia Rusia, ha reconocido el papel que jugó la Unión Soviética en la liberación de su país, ha expresado que la relación con Rusia es una prioridad para Corea del Norte y ha hecho una alabanza ilimitada acerca de la guerra que desarrolla Rusia en Ucrania, afirmando que no solo es parte de la lucha contra el imperialismo, sino una misión sagrada de Rusia. Lo malo es que, como nos ha recordado el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, nuestro querido Peskov, la discreción es necesaria, por lo que las áreas sensibles de cooperación entre los dos países no pueden divulgarse públicamente, al ser estados vecinos y tener intereses comunes. Vamos, que están dando a entender que la cooperación entre ambos podría ir más allá de los proyectiles de artillería, de los cohetes y de los suministros militares, todo eso en dirección Corea-Rusia, mientras que por la otra parte habría más que productos básicos y petróleo. Tal vez tecnología espacial por misiles balísticos, ya nos enteraremos por la vía de los hechos más tarde o más temprano. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, nuestra conocida María Zaharova, ponía sobre la mesa la importancia de estos contactos bilaterales para tratar sobre todo la cuestión de la estabilidad en la península de Corea y en toda la región. Pero con claridad no se refería a que los norcoreanos tiraron un par de pepinos balísticos al mar de Japón unos días antes de la visita de Kim,
a Putin, insistiendo en su estrategia de provocaciones constantes hacia su país, vecino, hermano y enemigo irreconciliable, que es Corea del Sur. No, señor. Porque la estabilidad de la península de Corea y de toda esa región no parece estar en peligro por este crecimiento de la capacidad nuclear y de lanzar misiles que están alcanzando los norcoreanos. Os pongo un ejemplo de esta cuestión, pero referido a los chinos. Es un interesante episodio que sucedió el pasado 13 de julio, durante el desarrollo de una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a cuenta precisamente de que Corea del Norte había hecho una prueba de lanzamiento de un misil balístico intercontinental, pero este con alcance de 15.000 kilómetros, vamos, que podría poner una cabeza nuclear en Madrid o en el corazón de los Estados Unidos. Y en concreto me refiero a la declaración que hizo el embajador chino en el Consejo de Seguridad, Zhang Jun, en la que afirmaba lo siguiente: los Estados Unidos y otros países han visto a la República Democrática de Corea del Norte como una amenaza de seguridad y se han obsesionado con sanciones y con aislarla, lo que ha puesto a este país bajo una enorme amenaza de seguridad y una tremenda presión existencial. Nunca hemos hablado de las legítimas preocupaciones de seguridad de la República Democrática de Corea del Norte. Vamos, que Corea del Norte tiene derecho a hacer evolucionar sus programas de armamento más sofisticados por la amenaza que representan los Estados Unidos, lo cual es una obviedad, pero que enmascara cuáles son los intereses tanto de China como de Rusia en esta región, aparte de los normales de tocarle los arietes al adversario americano. Porque según chinos, rusos y norcoreanos, los americanos les han puesto a los norcoreanos en la situación irremediable de adquirir el arma nuclear, porque necesitaban un elemento de disuasión y autodefensa frente a la posibilidad de que Estados Unidos acabaran con su régimen. Y la carga de la evidencia, y no digo que no sea una carga sugerente, estaría en las invasiones de Estados Unidos de Afganistán, Irak o en la intervención de la OTAN en Libia, que destruyeron las posibilidades de progreso de estos países. Basta ver en qué estado están en la actualidad, por ejemplo Libia, con estas terribles inundaciones, y en el que la división política no permite hacer nada. Así que la declaración del embajador vendría a decir que Corea del Norte podría haber sido objeto de una invasión por parte de los Estados Unidos, que ya sé que hubiera sido realmente sorprendente por realizarse justo debajo del bigote de los chinos, pero esto es lo que implica. Y por supuesto esa invasión habría colapsado Corea del Norte igual que ocurrió con Irak o con Libia. De ahí la necesidad de que Corea del Norte tenga armas nucleares. Pero aparte de esta narrativa, que queda muy bien de puertas afuera, queda la cuestión de si los chinos o los rusos podrían haber evitado el crecimiento de la capacidad nuclear de los norcoreanos, o si les interesa, porque creo que es fácil discutir la posibilidad de que Corea fuera a ser invadida por Estados Unidos, pero lo que no es discutible es la evidencia de que el arma nuclear constituye en manos de quien sea un elemento de disuasión definitiva. Y que Corea del Norte la pueda utilizar tanto contra los Estados Unidos como contra Corea del Sur, como contra Rusia, contra China, es un problema. Todos aquellos regímenes políticos que quieren protegerse de la amenaza de otros países saben que la única alternativa que tienen, completamente efectiva, y que anula en buena medida las posibles palancas que se puedan tener contra ellos, consiste en tener el arma nuclear. De hecho, todos somos conscientes de que si Ucrania hubiera tenido bomba atómica, la invasión rusa no se hubiera producido. Y esto es algo que debe tener a más de un vecino de los rusos rascándose la cabeza. Y no estoy hablando de Polonia, sino de alguno de sus vecinos centroasiáticos. Un ejemplo de la capacidad que tiene el arma nuclear como ficha de cambio en unas negociaciones se ve en lo que está pasando entre Estados Unidos e Irán ahora mismo. Es posible que en muy breve veamos un nuevo intercambio de prisioneros entre los dos países, igual que hemos visto cómo el petróleo iraní ha vuelto a los mercados con el único coste para el régimen de los ayatolás que el de reducir el ritmo de enriquecimiento del uranio. En el caso de las relaciones de Corea del Norte y China, el arma nuclear es la pieza que equilibra la negociación de un país que depende económicamente del otro. La relación bilateral entre 2000 y 2015 se multiplicó por 10 entre ambos países. Teniendo en cuenta las sanciones que le han caído a Corea del Norte, Pekín se ha convertido en el gran apoyo para sortearlas y mantener, aunque sea, el escaso nivel de vida de los norcoreanos. Pero a China tampoco le interesaría cortar completamente ese apoyo porque podría convertir a Corea del Norte en un elemento inestable y por lo tanto peligroso. Por ahora Corea del Norte actúa como ese colchón amortiguador respecto del sur democrático, lo cual no quiere decir que Corea del Sur no tenga importancia para China. De hecho, China es el mayor socio comercial de Corea del Sur desde el año 2018. Pero el crecimiento de la capacidad nuclear de Corea del Norte, yo no sé si es una ventaja para China, o si en realidad se está convirtiendo en una superficie extraordinariamente resbaladiza que impide a China poder agarrar con fuerza a su vecino.
En cualquier caso, a China no le queda más remedio que apoyarles. Por ejemplo, en 2002 Corea del Norte condujo un test de misiles balísticos, cuando no, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la resolución 1695 que apremiaba a la comunidad internacional a imponer sanciones a Corea del Norte. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que abandonara el programa nuclear y de misiles que estaba iniciando. Y allí firmaron 74 países que incluían, por ejemplo, algunos inesperados, como Turquía, Qatar o Emiratos Árabes, además de todo el occidente colectivo. Pero no a Rusia y a China, que no dijeron esta boca es mía, aparentemente despreocupados por el crecimiento en fuerza y en capacidad del programa norcoreano. Cuando en 2017, sin embargo, los coreanos del sur hicieron desplegar el sistema antimisiles THAAD de la empresa Lockheed Martin, China respondió con medidas de castigo, no muy importantes, pero boicoteó productos surcoreanos, incluyendo series televisivas y el K-pop. Aquí la verdad es que yo creo que hicieron un bien a la humanidad. Pero la multitud de ensayos de lanzamiento de misiles que ha acelerado el régimen norcoreano desde el año pasado parece que no conmueve ni a chinos ni a rusos, que han bloqueado todas las discusiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acerca de estas acciones, que no parece que suavicen las tensiones a ambos lados de la línea de demarcación y la zona desmilitarizada de Corea. ¿Recordad cuando Donald Trump hizo el gesto de prohibir las maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur, después de que estrechara la mano del presidente Kim y pasara al otro lado? Bueno, pues parecía que nos encaminábamos hacia el marco que siempre ha tratado de imponer China, el del progreso paralelo y suspensión dual de políticas de provocación por una y otra parte. Sin embargo, Corea del Norte siguió con sus actividades de misiles y nucleares sin querer los chinos criticar a los norcoreanos o presionar para que esa política de progreso paralelo se pudiera implementar. Quizá esto no es sorprendente, ni en realidad criticable, porque China obviamente aspira a lo mismo que Estados Unidos, es decir, a ver reunificada la península de Corea, aunque para los chinos sería interesante que se reunificara de norte a sur y para los Estados Unidos de sur a norte. Pero da la sensación de que China ha perdido, no en tan gran medida como los Estados Unidos, que no tienen ni una, buena parte de las palancas para obligar a Corea a comportarse bien. Este es uno de los efectos derivados del arma nuclear y de su capacidad negociadora. Por otra parte, Corea del Norte tiene otros problemas que explican la necesidad de hacer crecer esta capacidad de independencia y de alejamiento de las influencias externas. Y obviamente me refiero a la propia política interna y a la necesidad de reprimir cualquier clase de disidencia a través del miedo. Porque la disidencia necesariamente tiene que existir en un país que no tiene bastante capacidad para sacar a sus ciudadanos de la pobreza, con lo que esto implica para la legitimidad política de un régimen. Porque el régimen político de los Kim seguirá manteniéndose mientras tengan la capacidad militar de mantener a distancia a todo lo que pueda descabezarles. Y eso nos lleva a una última cuestión, que es hacia dónde va a ir desarrollándose el programa nuclear del presidente Kim hacia el futuro, y las posibles amenazas que esto puede generar, no solamente para Corea del Sur, para Japón o para Estados Unidos, sino también para China, que se sitúa a sí misma, en mi opinión, en una posición extrañamente delicada al alimentar las capacidades de un régimen despótico, que además tiene una estructura absolutamente piramidal y opaca. Kim, evidentemente, tiene en la cabeza el desarrollo de vehículos de planeo hipersónico, vehículos de reentrada múltiple, armas nucleares tácticas, fuerza submarina capaz de transportar misiles balísticos y satélites que le mejoren la capacidad de control del enemigo y de gestión de la puntería de sus misiles. Esto es muy difícil de conseguir, pero obviamente Kim es lo que quiere, y yo no querría tener en realidad un vecino armado con todo esto. La pregunta es, ¿qué van a hacer los chinos o qué van a hacer los rusos para impedir que Kim desarrolle en su país estas capacidades tecnológicas que le pueden dar una posición, no voy a decir de predominio, pero oye, de peligro muy grande, incluso contra las grandes potencias que son ahora mismo sus presuntas aliadas? Así que es bueno preguntarse, ¿ayudará Putin a que ese futuro se haga realidad? ¿Es realmente una ventaja para sus intereses? ¿Podrá quedar al margen de las consecuencias de ese poder nuclear que puede llegar a tener Kim? Son preguntas puramente especulativas, pero que a lo mejor queréis responder en los comentarios. Ahora bien, existe un país, un protagonista, que puede impedir que los rusos le den esa tecnología a los norcoreanos. Y ese actor es obviamente China. Y quizá, esta es la opinión de algún experto en la materia, China esté presionando ahora mismo a Rusia
para que no se pase de listo y para que no vaya más en sus pretensiones de colaboración con el régimen norcoreano. ¿Que les quieren ayudar a hacer satélites? Bueno, ya veremos. ¿Que tienen pensado ayudarles a hacer misiles balísticos intercontinentales? Estas cosas se ponen cada vez más peligrosas. ¿Que quieren ayudarles a ir más allá? En ese caso yo creo que China lo que va a tratar es de cerrar la posibilidad. Y todos sabemos que China ahora mismo tiene una palanca muy potente respecto de Rusia, porque Rusia se ha metido ella misma en una trampa en la que se obliga a depender de forma muy importante, de forma fundamental, precisamente de los chinos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya resultado interesante como reflexión de la reunión que ahora mismo se está realizando entre Vladimir Putin y Kim Jong-un. Y bueno, os digo lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, considerad suscribiros, activar las notificaciones, darle al botón de like y por supuesto, esperemos vernos muy pronto.